Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video sobre aplicaciones de econometría en Excel. En esta ocasión vamos a ver la prueba de Goldfeld-Quandt, la cual busca rechazar o no rechazar una hipótesis de homocedasticidad. Para este tipo de prueba vamos a utilizar matrices, que es mucho más sencillo de elaborar esta prueba con matrices que de otra manera. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que saber es que tenemos que obtener una muestra central. Esta muestra central, ¿a qué se refiere? Bueno, pues la prueba de Goldfield-Quandt lo que busca es subdividir o hacer submatrices de todas las observaciones recolectadas para el modelo de regresión y posteriormente hacer tres submatrices o subdividir en tres partes los datos. Una parte es la muestra central, la cual no se incluye en las regresiones auxiliares, que en este caso sería la sumatoria de los cuadrados de los residuos. Para la parte 1 y para la parte 2, ahí no se incluyen, digamos que los dejamos por fuera de los datos. Y otras dos submuestras que van a ser utilizadas para calcular, como bien lo dije anteriormente, la suma cuadrada de los residuales. Entonces para eso aquí vamos a definir y1, x1, beta 1, y2, x2 y beta 2, porque van a ser diferentes tamaños, representación de las muestras seleccionadas. Entonces esta muestra central es muy manipulable según el investigador, el econometrista o el economista para poder no rechazar H0. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque nosotros podemos manipular M, que la fórmula de la muestra central es n menos m entre 2, donde n es el número de observaciones de todos los datos, que en este caso aquí tenemos 14 observaciones. Y n es el tamaño que nosotros queremos elegir para dividirlo entre 2 y nos dé el número de datos que se van a eliminar, o va a ser la muestra central, que no van a estar contemplados en las otras dos submuestras para poder calcular la suma de los cuadrados de los residuos. Entonces, como es muy manipulable, nosotros podemos aumentar mucho m para que la muestra central cada vez sea más pequeña y evidentemente el estadístico F sea menor al crítico y no rechacemos H0. De forma contraria, nosotros si ponemos menos m, pues evidentemente el estadístico F va a ser cada vez más grande, ¿no? Entonces, bueno, es muy manipulable en ese sentido. Entonces es una prueba pues no muy confiable, pero un poco más fácil de elaborar. De acuerdo. Entonces en este caso lo que nosotros vamos a hacer es, tenemos 14 observaciones, vamos a quitar nada más 2, podríamos haber quitado 4, podríamos haber quitado 6, pero bueno, también hay que recordar que tenemos que tener un cierto número de muestras, evidentemente no tan pequeñas, para que no tengamos muchos problemas al momento de hacer estos ejercicios. Muy bien, entonces voy a ajustarlo a un punto en el que no queden ni tan pocos datos en las submuestras, pero tampoco queden muchos. Entonces, bueno, aquí lo que yo voy a hacer es dividir 14 menos 10 entre 2 para que esto nos quede a dos muestras centrales, las cuales no van a incluirse en las submuestras que van a ser representativas para el cálculo del estadístico F de la prueba. Entonces, muy bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ordenar de menor a mayor cualquiera de estas dos variables. En este caso vamos a ordenar de menor a mayor x2. Ordenar de menor a mayor. Y una vez ordenado de menor a mayor, ahora sí vamos a hacer las submuestras. Al realizar las submuestras, ¿cómo las vamos a realizar? Pues bueno, voy a, en este caso, como tengo que eliminar 2 para las muestras centrales y son 14 datos, entonces tenemos que tener dos submuestras que en total nos den 2 observaciones. Entonces tenemos que tener 6 observaciones por submuestra o por submatriz, como ustedes lo gusten llamar. Entonces en este caso tenemos una primera submuestra y aquí tenemos una segunda submuestra. Entonces, si se dan cuenta, aquí cumplimos con las dos observaciones que calculamos mediante el estadístico, o en este caso la fórmula de la muestra central. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo, tenemos que copiar y pegar prácticamente en este formato que tenemos, en donde nosotros vamos a poner un vector de y1, que es prácticamente la primera submuestra, y aquí vamos a hacer una matriz de coeficientes. Esta matriz de coeficientes, recuerden que hay una columna con una serie de unos, y el restante pues es prácticamente los valores de x1, x2, etc. Entonces en este caso vamos a armar nuestra submatriz 1, y ahora lo que vamos a hacer es ordenar la submatriz 2, que en este caso sería primero el vector y2,
y posteriormente vamos a hacer la submatriz de coeficientes número 2. Recuerden aquí agregarle siempre el 1. Entonces, como se pudieron dar cuenta, automáticamente aquí me calculó las betas. Esto, como lo hicimos, muy sencillo. Esto es prácticamente una fórmula extendida sobre el uso de multiplicaciones de matrices, pero vamos a hacerla para que aprendan ustedes cómo podemos manejarla. Como estas dimensiones, en este caso es un vector de 6 por 1 y tenemos una matriz de 6 por 3, al hacer todo el procedimiento manual en empatar las matrices, saber qué dimensión va a tener al final el vector de betas, pues concluimos que el vector de betas va a tener una dimensión de 3 por 1. Entonces aquí tenemos que seleccionar la dimensión del vector beta, vamos a dar igual y empezamos con mmult. Esta primera multiplicación va a ser prácticamente las dos matrices que tenemos acá. Entonces posteriormente lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner m inversa, y aquí vamos a seleccionar la primera matriz. No, perdón, va a ser m inversa y otra vez vamos a poner mmult. Posteriormente ahora vamos a poner transponer. Seleccionamos la matriz de coeficientes de la submuestra número 1, cerramos y ahora vamos a multiplicarlo por la misma matriz. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la inversa, cerramos la inversa y ahora vamos a hacer la transpuesta. No, perdón. Ahora vamos a poner mmult y vamos a poner transpuesta, transponer. Y ahora vamos a transponer la matriz x1, cerramos, coma, ahora va a ser el vector de y1. Cerramos, control shift enter y ya tenemos el cálculo de nuestras betas. Posteriormente sería beta 1 para la submuestra número 1 y aquí vamos a tener beta 2 para la submuestra número 2. La fórmula es la misma, simplemente lo que hacemos es cambiar de posiciones los vectores y la matriz x2 y y2. Muy bien. Entonces una vez teniendo estos datos, lo que vamos a hacer es calcular la suma cuadrada de los residuales 1, que pertenece a la submuestra 1, y a la suma de los cuadrados de los residuales de la submuestra número 2. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a ocupar igual manera, igual, pero ahora vamos a poner en paréntesis mmult. Esta primera multiplicación va a ser la transpuesta del vector y1, cerramos y ahora otra vez seleccionamos lo que es el vector y1. Cerramos este primer paréntesis, menos, abrimos otro paréntesis y vamos a poner mmult. En este caso sería lo que es transponer. Vamos a poner beta 1, cerramos, coma, transponer y ahora vamos a transponer la matriz. Perdón, me faltó aquí poner un mmult antes de transponer, entonces aquí sería mmult. Vamos a poner mmult primero y aquí vamos a hacer ahora sí la transpuesta, transponer del vector beta 1. Posteriormente ahora vamos a utilizar nuevamente transponer y vamos a poner la matriz de la submuestra número 1. Cerramos esta multiplicación y ahora vamos a elegir la matriz 2, que en este caso sería el vector y1. Cerramos, control shift enter y ya obtenemos la suma de los cuadrados de los residuales número 1, que sería de la submuestra número 1. Lo que podemos hacer simplemente sería copiar y pegar de este lado. Si se dan cuenta, lo único que va a hacer es posicionar tal cual lo que se utilizó para el cálculo de la matriz, perdón, para el cálculo de la suma de los cuadrados de los residuales número 2. Entonces aquí pues no vamos a tener ningún problema, porque si se dan cuenta, donde está la transpuesta de y2 es donde, o más bien la transpuesta de y está y2,
después la multiplicación por y2, después la multiplicación de la transpuesta de lo que es beta 2 por la transpuesta de x2 y al final se multiplica por el vector y2. Le damos control shift enter y nos damos cuenta que aquí tenemos 24.4849. Muy bien, entonces ahora lo que proseguimos a hacer es el cálculo de lo que es f exponencial o bueno f de la prueba estadística, ¿no? Entonces en este caso, ¿cómo lo vamos a calcular? Dividiendo la suma de los cuadrados 2 entre la suma de los cuadrados 1 y ya tenemos un valor crítico o un valor calculado para la prueba de Goldfield Quant. Ahora bien, lo que nos queda es calcular el valor crítico. Este valor crítico, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto vamos a utilizar, como lo están viendo abajo, dist.f.inversa, en donde la probabilidad va a ser 0.05 y los grados de libertad es prácticamente lo que tenemos como la media central que vamos a eliminar. En este caso sería 2,2 porque se repite para ambos grados de libertad 1 y 2. Si se dan cuenta, la fórmula acá se las pongo: alfa, n-m entre 2, n-n entre 2. Le damos enter y tenemos un valor crítico de 19. Entonces aquí tenemos la regla de decisión, en donde prácticamente tenemos que si el f calculado es mayor al crítico, pues vamos a indicar que se rechaza h0. Caso contrario, si en este caso nuestro f calculado es menor al crítico, no se va a rechazar h0. Entonces acá vamos a poner una condicional si esto es mayor al valor crítico, entonces vamos a indicar que se rechaza h0. Caso contrario, no se rechaza h0. Muy bien, control enter, le damos que si no modifique y entonces en este caso la regla de decisión nos está indicando que no se rechaza h0. Entonces en este caso no vamos a rechazar h0 y por lo tanto podemos concluir que nuestra prueba nos está indicando que no hay heteroscedasticidad, porque no estamos rechazando h0, caemos en el supuesto de error típico 2. Entonces, por así decirlo, decimos que la hipótesis nula es la verdadera. Entonces decimos que hay homoscedasticidad y dentro de esta regresión no se va a encontrar problemas de heteroscedasticidad. Muy bien, recuerden que hay más pruebas, no solamente es la de Goldfield Quant, hay demasiadas pruebas, como la que es Bruch-Pagan, es una de ellas también. También tenemos otra prueba como la de White, productos cruzados, y Arch, pero eso es para series de tiempo, no es para este tipo de regresiones con datos de corte transversal. Muy bien, entonces si te gustó el video, por favor regálanos un like, un suscríbete y obviamente puedes seguirnos para futuros videos sobre estas pruebas de heteroscedasticidad aquí aplicadas en Excel. Posteriormente también vamos a sacar videos sobre econometría con IBIOS y con Stata. Nos vemos hasta la próxima, muchas gracias.